Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje. Ya lo han visto en el programa anterior, Newsroom, las energías renovables, el grado de implantación que tienen, si vamos demasiado deprisa, demasiado despacio. Bueno, las energías verdes se encuentran en el epicentro de todo el cambio que va a experimentar el sistema eléctrico español en los próximos años. Ya lo venían haciendo hasta antes de la pandemia, pero con el impulso de los fondos europeos y los nuevos objetivos marcados por la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática, bueno, pues el papel que juegan las renovables es cada día más importante. Fíjense solo en este dato. De media, a falta de prácticamente un mes para que termine este 2021, las centrales renovables han aportado un 48,5% del mix eléctrico. Aunque hay dudas, y muchas, sobre cuál puede ser su futura evolución, hoy vamos a tratar el presente de las renovables y el papel que tendrán en ese futuro del sector energético español, después de que se hayan reunido la semana pasada en Genera, la gran feria energética que tuvo lugar en IFEMA. Vamos a tratar con todos los protagonistas de Genera, o con los más importantes por lo menos, qué es lo que les espera a las renovables en los próximos años, porque esto es una visión de medio y de largo plazo. En primer lugar, vamos a hablar con Juan Virgilio Márquez, que es el director general de la Asociación Empresarial Eólica de la AEE. Juan Virgilio, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por participar hoy en Alto Voltaje después de esa semana que tuvisteis en Genera con ese protagonismo de la eólica. Bueno, decía yo el dato ese del 48,5% del mix energético prácticamente hasta ayer, a falta de un mes y alguna semana para que termine el año. Dentro de ese 48,5%, sabemos que las eólicas son el motor, el principal impulsor de las renovables en España, por la gran capacidad que tiene instalada. Juan Virgilio, ¿cuál es el momento en el que se encuentran las eólicas después de un año? Pues es verdad que ha habido vaivenes porque la propia meteorología, que es de la que dependen las eólicas, también ha ido cambiando. ¿En qué momento se encuentran ahora mismo con esa aportación que están realizando, que creo que se encuentra en torno al 23%? Pues sí, exactamente. La realidad del sector a día de hoy es que, bueno, este año pasado teníamos los 27,4 gigavatios instalados, siendo ya la primera tecnología en potencia instalada, y en el año móvil la primera tecnología en generación. Este año ya hemos incorporado otro gigavatio, estaremos en los 28,5 aproximadamente, con lo que yo creo que seguimos una senda creciente, quizá no toda la que querríamos o quizá no toda la que establece el Plan Nacional con el ritmo que nos establece el nivel de ambición de país para cumplir los objetivos a 2030, pero seguimos poco a poco, que es lo importante, ¿no? Y a nivel de cobertura del mix, pues la eólica ya es la primera fuente de generación por delante de la nuclear, insisto, en el año móvil. Veremos a ver a final de año, porque este año es cierto que no ha sido un año muy ventoso, pero vamos a estar ahí, ¿no? Con un 23%, que yo creo que es una gran noticia para todos, ¿no? Un resultado de una historia de muchos años de esfuerzo, de compromiso, de un conjunto de personas, de empresas, de reguladores, de todos, que han hecho posible que hoy en día pues seamos una parte fundamental del mix y lo que nos espera, ¿no? Y toda esta combinación de tecnologías que es necesario para cumplir los objetivos 2030, tenemos que seguir colaborando, sumando esfuerzos y año a año avanzando, ¿no? Juan Virgilio, decías que este año es verdad que no ha sido un año especialmente ventoso, pero a pesar de ello, bueno, pues la producción se aproxima a lo que es, por ejemplo, la de las nucleares, que llega al 25% en algunos tramos del año. ¿Qué se puede esperar de cara al próximo ejercicio? Yo sé que estos son predicciones casi incluso meteorológicas, ¿no? Pero con la implantación que se está realizando de nuevas centrales, nuevas adjudicaciones y nuevas plantas que se están desarrollando ya. Bueno, el objetivo que tenemos, como bien decía antes, es de un crecimiento anual de unos 2,2 gigavatios en potencia instalada, que teniendo en consideración, independientemente de que tengamos años mejores o peores, evidentemente la generación va a sumar. Para que os hagáis una idea, en el verano de este año, que fue un verano muy poco ventoso, con la nueva potencia instalada generamos un 1,8% más que el año pasado. Es cierto que no es de alguna forma proporcional a la nueva potencia instalada, pero lo importante es que vamos cada día más generando más energía y cubriendo más porcentaje del mix. El año que viene, pues tenemos una serie de retos por delante muy importantes que compartimos también con otros sectores colegas y que seguramente son pieza de toque o pieza fundamental para poder ver si realmente vamos a llegar al cumplimiento de objetivos 2030, ni siquiera al cumplimiento de objetivos intermedios 2025, ¿no? Tenemos un reto tremendo de tramitación de proyectos eólicos y de otras tecnologías
Tenemos un reto también muy importante en cómo gestionamos esta coyuntura en la que estamos viviendo de precios altos de la electricidad para esa seguridad, esa tranquilidad, esa estabilidad regulatoria que necesitamos. Y, en definitiva, yo creo que somos una solución para un problema tanto estructural que tenemos de lucha contra el cambio climático y de cobertura de un mix eléctrico que cada día tiene que ser más eléctrico, y por otro lado una situación coyuntural que tenemos que superar con la confianza en que justamente las renovables somos la solución, ¿no? No se puede penalizar ni dudar de que la realidad de las renovables es lo que va a generar que en un futuro estemos mucho más protegidos ante los precios de la electricidad o los vaivenes de decisiones geopolíticas que pueden tener en nuestra economía por todo lo que es la evolución de los precios de los combustibles fósiles. Por tanto, el objetivo de 2022 es seguir creciendo, si es posible a una media de 2 gigavatios anuales. Es un reto tremendo, pero tenemos que trabajar todos para ello. Virgilio, quizá el hándicap más importante que tiene ahora mismo la eólica, pero bueno, todas las renovables, es esa burocracia de la que hablabas, esa tramitación, esos, no sé si son también cuellos de botella o los propios procedimientos administrativos que son los que provocan cierto retraso en conseguir esos dos y pico gigavatios y llegar a 2030 a los objetivos planteados. Sí, sin duda. Realmente estamos en un proceso de gestión del cambio. Este año es el primero de la nueva década. El año pasado fue un año, yo creo, de transición. El año 2019 fue un año muy bueno para varias tecnologías porque se instaló mucha potencia, fruto de las subastas del 16 y del 17. Estamos en un año de gestión del cambio, donde hay que poner toda la maquinaria engrasada. No solo las decisiones de inversión, el know-how, la capacidad de las empresas, la logística, el aprovisionamiento, sino también todo lo que es la tramitación administrativa. Y todo eso, si lo hacemos combinar con la situación que estamos viviendo de precios de materias primas, de costes logísticos, de retrasos en todo este tipo de cuestiones, realmente es un momento complejo. Pero es un momento que nos va a preparar y nos va a hacer más fuertes para seguir en esta próxima década avanzando al ritmo que necesitamos, ¿no? Yo esta semana tuve la oportunidad, acabo de venir de Copenhague, en donde se discuten, como os podéis imaginar, los grandes retos europeos de la eólica, y todo el mundo está convencido de que el futuro de Europa son las renovables, de que el futuro de Europa es la electrificación y de que lo que vamos a conseguir a nivel industrial, a nivel de cadena de valor, a nivel de empleos de calidad, es tan importante, es tan maravilla, por decirlo de una forma, que no podemos dudar al respecto. Pero incluso ahí en Europa, el permitting, lo que se llama permitting allí, aquí es la tramitación administrativa, es sin ninguna duda el gran reto. Tenemos que conseguir sumar todos y remar todos en la misma dirección, si no, no va a ser viable llegar a los objetivos. Una última cuestión, Juan Virgilio, porque es verdad que se está fomentando las renovables, pero también hay un debate en paralelo, ya lo sabes, sobre la fiabilidad de las renovables cuando no haya condiciones meteorológicas para ello, de cara al futuro, digo, no ahora, en el año 2030, 2035, cuando no existan otras tecnologías de respaldo. Hablaremos después con la Asociación de Almacenamiento y de Baterías, pero ¿qué se puede indicar hacia esas críticas contra las renovables, en el sentido de que no podrán cubrir el 100% de la demanda todo el día en un futuro a largo plazo, como digo? Bueno, eso no va a ocurrir porque realmente las renovables van a poder cubrir toda la demanda del día si se combinan a nivel de tecnología, si se combinan con el almacenamiento, que es una pieza clave, ¿no? Lo que no podemos pensar ahora es, de forma hipotética, en que vamos a llegar a una situación en la que va a haber un problema, porque realmente los propios actores no vamos a permitir que eso ocurra. Nadie va a seguir invirtiendo en un sector en el que realmente hay una incertidumbre a nivel regulatorio, o a nivel de ingresos, o a nivel de fiabilidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que conseguir es paso a paso, de forma consensuada y de forma alineada. Las empresas eólicas conocen perfectamente y tienen perfectamente modelado el comportamiento del viento. No somos rookies en esto, no somos novatos en esto. Llevamos muchos años trabajando y haciendo previsiones. Y si el sector eólico cree firmemente que la eólica es una pieza importante, es porque conoce perfectamente cómo puede evolucionar el comportamiento del viento y el recurso. Entonces, ese tipo de comentarios desde un punto de vista de que la volatilidad o no volatilidad del recurso, evidentemente, el recurso del viento existe, hay días que hay días que hay menos, hay días que es más. Pero eso no significa que el día de antes las empresas no sepan el viento que va a haber o que incluso las previsiones que haya a más largo plazo sean fiables, porque sí lo son. Entonces, tenemos muy bien entendido cuál es el comportamiento del viento y tenemos muy bien entendido que con ese comportamiento del viento y con la capacidad que tenemos podemos suplir la parte del mix que nos corresponda. Por tanto, total confianza en las empresas, total confianza en el conocimiento del recurso y total confianza en que vamos a ser, sin ninguna duda,
la pieza clave, junto con otras tecnologías de almacenamiento, para tener un mix totalmente descarbonizado, sin ninguna duda. Pues nos quedamos con ese mensaje. Ya digo que hablaremos después con la asociación AEPIVAL de almacenamiento y baterías, pero está claro esas previsiones a largo plazo y ese comportamiento de las renovables, cuál puede ser y el protagonismo que va a tener. Juan Virgilio, de la Asociación Empresarial Eólica, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Vamos a hablar ahora con Inés Cardenal, que es directora de comunicación y portavoz también de la asociación, de la AOP, de la Asociación de Operadores Petrolíferos. También tuvieron mucho que decir la semana pasada en Genera, en la Feria Energética de IFEMA. Inés, buenos días. Buenos días, José María. Muchas gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotros y gracias a ti por participar, a la AOP también. Inés, hay mucha gente que se preguntará, bueno, los petrolíferos en una feria o en un evento energético, incluso en donde se hablaba mucho de renovables, vamos a tratar de aclarar qué es lo que están haciendo las empresas de la asociación, de la organización, en este sentido. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes, corrígeme si me equivoco, Inés, es el desarrollo del hidrógeno verde. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos por parte del sector para ampliar, para desarrollar esta nueva técnica, este nuevo mecanismo de energía renovable, esta nueva fuente de combustión, por decirlo de alguna forma, renovable, que tendrá protagonismo en el futuro energético del país? Pues efectivamente, el hidrógeno renovable va a ser un vector clave para la transición energética. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero la industria del refino es la principal productora y consumidora de hidrógeno en nuestro país. Y por eso el hidrógeno renovable es una de las rutas tecnológicas para la descarbonización del refino que incluimos en nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles que presentamos hace 2 años. Se va a producir hidrógeno con agua y con electricidad renovable a través, por ejemplo, de la electrólisis, de la fotoelectrocatálisis o del biogás. Porque el hidrógeno renovable tiene 2 ventajas fundamentales. Por una parte, va a reducir las emisiones asociadas a la producción de hidrógeno, pero por otra parte va a permitir el almacenamiento de electricidad renovable. Entonces, de esta manera va a resolver los desajustes que se puedan producir entre la producción renovable y la demanda eléctrica. Además, el hidrógeno renovable se puede utilizar también, por ejemplo, para la fabricación de combustibles sintéticos, que es uno de los tipos de ecocombustibles. Desde AOP siempre hemos defendido como te decía, que el futuro del hidrógeno renovable como tecnología para la transición, tal y como recoge la hoja de ruta del hidrógeno renovable desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es verdad también que en su momento dijimos y seguimos defendiendo que esa hoja de ruta debería reconocer también el hidrógeno azul, en el que se captura el CO2, como un paso intermedio hasta que el hidrógeno renovable esté totalmente desarrollado. Porque creemos que toda tonelada de CO2 que se evite es buena, independientemente de cómo se haya evitado, ¿no? Y por tanto no creemos que tenga sentido esperar a que se desarrolle una tecnología mientras tenemos otras a nuestro alcance ya para reducir emisiones. De hecho, la estrategia europea del hidrógeno sí recoge el hidrógeno azul y, por tanto, que no se recoja en España pues sitúa a nuestra industria en una situación de desventaja competitiva. Pero bueno, el compromiso de nuestras asociadas con la descarbonización es absoluto, no solo con la descarbonización, también con el desarrollo industrial de nuestro país, y por eso ya hay proyectos en marcha. Se han anunciado la instalación de electrolizadores en varias refinerías y se ha promovido la creación de hubs energéticos en torno al hidrógeno, por ejemplo, en Tarragona, en Castellón o en el País Vasco. Inés, hay otro pilar, otro factor también en el que os estáis desarrollando las compañías de AOP, que es en el de los ecocombustibles, los combustibles ecológicos, por decirlo de alguna forma. Vimos hace pocas semanas una iniciativa que hubo entre Iberia y Repsol de un vuelo con biocombustibles de Madrid a Bilbao. ¿En qué sentido se están desarrollando los trabajos por parte de las asociadas en este tipo de, pues de combustibles verdes, renovables, más respetuosos con el medio ambiente?
Pues efectivamente, los ecocombustibles ya están en el mercado, están en las mezclas de los carburantes que se fabrican en las refinerías y que se distribuyen en las estaciones de servicios. La legislación la que marca los objetivos, que por ejemplo para el año 2021 son del 9,5% y para el año 2022 son del 10%. Pero creemos que se puede ir más allá y se puede ir más allá en dos sentidos. Por una parte, reclamamos que haya una senda de objetivos a 2030. Creemos que es fundamental para los operadores tener una visibilidad para las inversiones que se deben realizar para desarrollar las tecnologías para la producción de ecocombustibles. Para que te hagas una idea de cómo la progresiva incorporación de biocarburantes puede ir reduciendo emisiones, por cada punto porcentual que añadimos a la gasolina y al gasóleo, reducimos 800.000 toneladas de CO2. Pero además creemos que se puede ir más allá, y lo hemos reclamado muchas veces. Creemos que los ecocombustibles tienen que tener un papel en la transición energética en igualdad de condiciones respecto a otras tecnologías. Decimos muchas veces que el objetivo no es la electrificación, que el objetivo es la descarbonización y que, por tanto, en un entorno de neutralidad tecnológica, pues todas las alternativas tienen que competir entre sí para que se utilice en cada caso la que sea más eficiente. Creemos que solo de esta manera la transición energética será eficiente, justa e inclusiva. Y en ese entorno de neutralidad tecnológica, pues la movilidad sostenible va a poder ser una movilidad en la que los vehículos estén propulsados por diferentes tecnologías, desde el hidrógeno hasta los ecocombustibles o la electricidad, y que sea el consumidor el que decida qué uso es el más adecuado, ¿no?, para sus necesidades. Porque el objetivo, en este caso, tampoco es electrificar el parque, es descarbonizarlo. Y si somos realistas, sabemos que va a haber motores de combustión muchos años por nuestras carreteras y esos motores de combustión tienen que tener una alternativa, ¿no?, para descarbonizarse. De hecho, no creemos que se deba prohibir el motor de combustión si usando ecocombustibles puede ser climáticamente neutro. Porque además hay sectores como la aviación, como el transporte marítimo, la agricultura o el transporte de mercancías y viajeros por carretera que no tienen hoy una alternativa accesible y rápida para su descarbonización. Y la gran ventaja de los ecocombustibles es que se pueden utilizar en el parque existente y con las infraestructuras y la red de distribución existente. Convencidos de que son una alternativa eficiente y rápida para descarbonizar el transporte, 23 asociaciones nos hemos unido en la plataforma para la promoción de los ecocombustibles. Representamos a más de 322.000 empresas y a más de 3,5 millones de trabajadores. Y bueno, pues como te decía, lo que pedimos es que en un entorno de neutralidad tecnológica pues puedan aportar a la descarbonización del transporte igual que cualquier otra tecnología. Y efectivamente, como decías, ya hay proyectos en marcha en nuestro país, hay proyectos para fabricar combustibles sintéticos en Bilbao, biocombustibles avanzados en Cartagena, se han fabricado, como decías, queroseno sostenible de aviación en varias refinerías, incluso en algunos casos a partir de residuos. Pues Inés Cardenal, portavoz de la AOP, yo creo que con estas iniciativas se ve claramente esa posibilidad de que no se trata solo de electrificar, sino de descarbonizar y que se puede lograr también con los ecombustibles o biocombustibles que todavía tienen mucho recorrido, nunca mejor dicho, por delante, sobre todo para muchos sectores. Inés, muchísimas gracias a la organización y a ti misma por participar hoy en Alto Voltaje. Muchas gracias a ti, José María. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bueno, vamos a hablar ahora con José Donoso, con el director general de UNEF, de una de las principales asociaciones de fotovoltaicas, de solares fotovoltaicas que hay en España. José, buenos días. Hola, ¿qué tal, José María? Buenos días. Buenos días, José. Quería preguntarte en este repaso que estamos haciendo de las renovables y de las iniciativas que existen en torno a esa descarbonización de la que hablábamos con Inés, el papel que está jugando la solar fotovoltaica. En primer lugar, en cuanto al mix energético, ¿no? Hablamos, según los últimos datos, los que veíamos ayer en Red Eléctrica, de este año, aproximadamente un 8,8% del mix lo aporta la fotovoltaica. Esto ha ido creciendo, aunque es poco, ha ido creciendo, poco en el sentido comparado con otras tecnologías, pero sí que ha ido creciendo muchísimo en los últimos meses y en los últimos años, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que tiene ahora mismo el sector? Bueno, para empezar, como tú dices, tiene que recuperar el tiempo perdido por los años en los que no se ha podido instalar fotovoltaica en España. Estamos en un buen momento.
Estamos en un momento en que ya este año, por ejemplo, sin ningún tipo de programa público, ni subvenciones, ni primas, ni subastas, vamos a terminar el año seguramente en un entorno de los 3 gigavatios. 3 gigavatios anuales es el mercado mínimo que tendríamos que instalar cada año para poder conseguir los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima. Pero a esos 3 gigavatios en suelo le tendríamos que sumar el que el año pasado instalamos 600 megavatios de autoconsumo y este año probablemente esta cifra se va a incrementar de manera notable. Es decir, en general, un momento muy bueno que se corresponde con el momento internacional de nuestra tecnología, la tecnología en que más se está invirtiendo a nivel mundial, por su grado, por ser la que tiene menos impacto ambiental de todas las tecnologías y por ser también la más competitiva. Esto ha hecho que la Agencia Internacional de la Energía, la ya media aquí el año 2050, va a ser y es ya la tecnología reina. José, lo hablamos al principio con Juan Virgilio de la Asociación Empresarial Eólica. Los objetivos esos que os estáis marcando o que se están marcando incluso en el Plan Nacional de Energía y Clima, ¿es posible cumplirlos digamos, cuando llegue el año 2030? Porque sabemos que hay una serie de baches en el camino, sobre todo baches administrativos, a la hora de poner en marcha estas instalaciones. Pues sí, coincido con Juan Virgilio. La mayor barrera que nos encontramos es las tramitaciones administrativas, los retrasos que se están produciendo. Y además en nuestro país, dentro de una curiosa paradoja, tenemos un sistema que es de plazos, por el cual si en un periodo determinado de tiempo un promotor no ha conseguido todas las autorizaciones administrativas, pierde el punto de conexión, sistema que compartimos. Pero, claro, este sistema tiene sentido cuando la Administración cumple sus plazos. Cuando es la Administración la que incumple de forma reiterada por diversas razones, desde que no se hayan dotado a tiempo de los medios adecuados o por la propia lentitud del sistema o la falta de compromiso de algunos organismos vinculantes que tienen que enviar informes vinculantes o preceptivos, etcétera, etcétera, este sistema deja de tener validez y nos encontramos en una gran contradicción. Por eso, ante la espada de Damocles de lo que puede suponer en el mes de abril, que es cuando acaba el plazo para que esos 103 gigavatios que tienen punto de conexión tengan las autorizaciones administrativas, y nos encontramos con que más de la mitad todavía ni siquiera han salido de información pública. Por eso estamos pidiendo al Ministerio que tome una decisión de buscar una salida que por al menos aquellos proyectos que han cumplido con su obligación, en que ha sido por culpa de retrasos administrativos, se les dé una salida que no suponga sino la paralización durante 1 o 2 años de todo este proceso de ir en la senda del Plan Nacional de Energía y Clima. Porque esto, evidentemente, sería un trastorno importante, daría una imagen de inseguridad jurídica y daría, sobre todo también a la parte industrial, sería difícil de sostener, porque cuando tienes un mercado que se ronda los 3 gigavatios cada año, de repente cayerá a 0 o cercano a 0. Y José, luego hay otra pata. No es la única barrera. Otra barrera importante en este momento es la incomprensión social, el que está habiendo un efecto NIMBY que empieza en determinadas zonas, en los cuales, por un lado, nosotros estamos trabajando mucho en lo que es el cambio cultural por las empresas, que todas las empresas hagan las cosas de forma adecuada. Por eso hemos sacado nuestro certificado de excelencia para las empresas que hacen todo de forma adecuada desde el punto de vista biodiversidad y del punto de vista de dejar el mayor contenido local posible a nivel local. Y estamos haciendo mucho trabajo de diálogo y de comunicación. Pero esto se necesita también que todo el mundo se responsabilice, medios de comunicación, empresas y también ambientalistas, en que es necesaria esta producción en suelo para cubrir el Plan Nacional de Energía y Clima y para avanzar en la descarbonización y la electrificación. Pues, José, con ese mensaje nos quedamos para tener en cuenta cuál será ese futuro, ese mes de abril, como has dicho, que es un hito importante en el calendario. Vamos a ver si se cumplen los objetivos de implantación de las renovables, y en este caso de la solar fotovoltaica, que está teniendo un papel cada día más importante. Muchas gracias a ti, a UNEF, por participar hoy en Alto Voltaje. Venga, gracias a ti, José María, por invitarnos. Hasta luego.
Giro Verde. Iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, estamos en la semana del Black Friday, a 2 días de pasado mañana, de que llegue ese viernes negro en el que el consumo se viraliza. Pero también en este campo, fíjense, hay espacio para la sostenibilidad. Por ejemplo, con el Green Friday. Esto es, iniciativas para un consumo responsable y sostenible. Se trata de, por ejemplo, apostar por el reciclaje, el pequeño comercio, los regalos artesanales o las ventas de productos de segunda mano. En ese sentido, por ejemplo, IKEA, ¿qué ha hecho? Pues se ha sumado un año más a lo que se denomina su Green Friday con una iniciativa. Si se vende un mueble usado de esta firma entre el 15 y el 28 de noviembre y le abonan un 50% extra del precio normal de recompra. Se recibirá por el mueble de segunda mano una tarjeta de reembolso que se puede gastar en el plazo de un año en las propias tiendas de IKEA. También otras compañías como Vodafone o EcoAlf, una firma de moda, han puesto en marcha sus propias iniciativas para fomentar un consumo más sostenible antes de esta Navidad. CEPSA ha patrocinado el Giro Verde. Iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, vamos a seguir en este alto voltaje en el que estamos tratando el tema de las renovables y de su papel en el mix energético. Y vamos a hablar con Luis Marquina, el presidente de AEPIVAL, la Asociación de baterías y de almacenamiento energético, de lo que tanto se está hablando en los últimos días, de ese almacenamiento, de cómo será, de si llegará para sostener toda la demanda energética. Bueno, vamos a hablar con Luis Marquina. Luis, buenos días. Hola, buenos días, José María. Buenos días y muchas gracias por estar hoy en Alto Voltaje. Lo primero que te quiero preguntar, Luis, es ¿qué te parece todas esas consideraciones que se están haciendo en los últimos días al respecto de si almacenamiento sí o no? O quiero decir, si será posible contar con un almacenamiento lo suficientemente grande, importante, relevante, como para dentro de 10, 15 o 20 años poder garantizar el suministro con la implantación de las renovables que está prevista. A ver, esta pregunta no es fácil de contestar porque tecnológicamente la respuesta es sí, pero todo tiene un proceso y un proceso que tiene que hacer que la tecnología sea más eficiente y, por supuesto, al final todo el soporte del almacenamiento que le va a dar a la energía renovable haga que el sistema eléctrico sea rentable, ¿no? Es decir, hoy por hoy es inconcebible pensar que podemos soportar el 100% de nuestro consumo eléctrico solamente apoyado en renovables. Esto es en renovables, en almacenamiento, ¿no? Evidentemente el almacenamiento es lo que más se lleva este verano y es por algo. Es porque, a diferencia de algún comentario que has hecho, José María, en el sentido de que podría haber ciertas dudas, no hay ninguna duda. Es decir, las renovables no tienen marcha atrás. Vamos a crecer a un ritmo mayor o algo menor, pero no hay plan B. No vamos a apostar por el carbón, no vamos a apostar por desarrollar nuevas centrales nucleares. Por lo tanto, las renovables sí o sí. Y el almacenamiento es una pieza clave para estabilizar primero el sistema eléctrico. Es decir, lo que tiene que permitir el almacenamiento, y sobre todo el almacenamiento con baterías, es el equilibrio de la red. Y eso lo va a hacer en una primera etapa ofreciendo servicios de red, ofreciendo también coberturas de 2 o 4 horas, para que poco a poco todo este sistema vaya haciéndose cada vez más sólido, más consistente y las baterías vayan encontrando su rol por encima de las 6, 8 o incluso 12 horas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no vemos el hidrógeno como un vector de almacenamiento cortoplacista. Creemos que hay eficiencias y utilidades mucho más rentables para los proveedores de hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno podría ser un buen vector de almacenamiento en gigavatios hora, ¿de acuerdo? Incluso utilizando las propias instalaciones y infraestructuras de los ciclos combinados, ¿no? Es decir, hay todavía un recorrido apasionante por hacer en el que van de la mano, por un lado, el mercado, por otro lado, la tecnología y todos juntos vamos a llegar a un final
que solo puede ser el que es, un 100% de descarbonización en el 2050 y los hitos que vayamos dando, como es el 2030, con un 75% de descarbonización. El almacenamiento tiene que estar ahí, forma parte del sistema, forma parte de las infraestructuras y llegará a un punto en que todo el sistema eléctrico, como muy bien han apuntado tanto Juan Virgilio como José, darán la fortaleza y tendrán la robustez suficiente para que no haya ninguna inseguridad de suministro. Lo de, Luis, lo de que no hay marcha atrás, lo acabamos de ver esta mañana, por ejemplo, con el plan estratégico de una de las grandes compañías eléctricas, de Endesa, donde ha especificado ese camino hacia las renovables. El fin del gas incluso anunciaban en el año 2040. No hay previsiones de que una compañía energética se embarque en una central nuclear, como bien decías. Bueno, eso está claro. Y está claro que en ese caso, en ese camino, el almacenamiento tendrá un papel clave. Decías, están pendientes de desarrollar, pues evidentemente, mucha tecnología y muchos negocios. El almacenamiento, digamos que supone también una gran oportunidad de inversión, de industrialización y de tecnología también para un país como España en el ámbito energético, ¿verdad? ¿Qué proyectos o qué grandes hitos tenéis en mente para los próximos años? Bueno, más que grandes hitos y grandes proyectos, lo que nos gusta precisamente del almacenamiento es un formato más de hormiga, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una tecnología ligada al mundo de las renovables, por ejemplo, en la Asociación Eólica. España podría crear un generador de 0 a 100, un aerogenerador de 0 a 100 en España, ¿no? Esto en otras tecnologías es más complicado por el poderío que tienen y el peso que tienen las importaciones tecnológicas de otros países, ¿no? En España, en el almacenamiento, tiene una tecnología muy desarrollada, tiene maravillosos centros de investigación, tiene empresas muy cualificadas y un gran valor añadido que aportar, que va a ser cada vez, les va a permitir ser una industria muy competitiva, también a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, efectivamente somos unos grandes defensores y promotores del almacenamiento como un vector generador de industria local. Ojo, industria local tenemos que aceptar que es no solamente la nacional, sino al menos la europea, ¿no? Eso ya es un primer marco territorial que no es menor, ¿no? Pero que nos tiene que ayudar a ser competitivos, a crear empleos de calidad, a crear una industria que sea muy resiliente a los cambios, que tenga el mundo como horizonte, y las empresas españolas en todas las tecnologías renovables hemos sido pioneras y punteras en todo el mundo, también lo seremos en el almacenamiento. Por lo tanto, no es tanto qué granito va a haber, que si me tuviera que decir uno, diría que los fondos de recuperación van a ser un empuje brutal para el almacenamiento. Básicamente de baterías estamos hablando de unos 535 millones de euros. Estos son datos publicados por el Ministerio. Por lo tanto, es una cantidad que va a dar un empuje importantísimo que tenemos que ser capaces de aprovechar para que nuestro tejido industrial se fortalezca, crezca, se expanda y sea muy competitivo. Es una oportunidad verdaderamente, como decía antes Juan Virgilio, demasiado ideal como para que la dejemos escapar. Luis Marquina, me quedo con esa idea de no grandes retos, bueno, el reto es grande, pero no grandes hitos, pero sí un trabajo de hormiguita, ¿no? De poco a poco, de ir desarrollando diferentes tecnologías, proyectos en la industria local española, pero también industria local, como decías, entendida como la propia europea, y el papel que van a jugar los fondos de recuperación, bueno, pues para que ese camino de las renovables, que es verdad que es irreversible, pues tenga este apoyo, este soporte para poder estabilizar demanda y oferta de electricidad, una oferta limpia y libre de contaminación. Luis, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y por darnos esta visión del almacenamiento y de las baterías. Un placer. Solo un apunte, José María. Sí. Hormiguita o elefante, ¿eh? Es decir, el caso es que sea un continuo, que no sea un rayo en la noche, sino que sea realmente una lluvia fina que nos impregna a todos y que sea un no parar. Eso es. Gracias a vosotros, José María, y a vuestra disposición. Sí, efectivamente, Luis, ese es el trabajo de la hormiguita, que no se le ve mucho, pero que está poco a poco y al final termina consiguiendo esos objetivos que se han marcado. Muchas gracias, Luis. Bueno, y vamos a terminar con el representante de APA Renovables, pero antes vamos a hacer un pequeño descanso, una pequeña parada y enseguida volvemos.
vamos a terminar el programa de hoy de alto voltaje dedicado a las renovables y a ese papel que tuvieron en Genera la semana pasada, donde se visualizaron los grandes proyectos y la tecnología que se está desarrollando para una mayor implantación de las centrales verdes. Vamos a hacerlo ahora con José María González Moya, el presidente de APA Renovables. José María, buenos días. Hola, buenos días, tocayo. No te voy a entretener mucho porque sé que estáis en una mañana un poco complicada de trabajo, pero algunos apuntes sí que me gustaría tener después de hablar con la solar fotovoltaica, con la eólica, con los diferentes actores, almacenamiento también. José María, ¿cómo está siendo este año para las renovables en cuanto a producción, en cuanto a aportación al mix energético, que como decíamos al principio se encuentra en torno al 48-49% hasta ahora, a falta de un mes y algo para que finalice el año? Pues bueno, el balance del año es realmente positivo, ¿no? Estamos hablando que estamos rozando el 50% de generación renovable y eso lo que vemos es que nos está acercando a los objetivos que tenemos de cara al 2030. Fíjate que estamos en esa media más o menos del 50%, con tasas cercanas al 70% de forma puntual, incluso superiores, y vemos que los objetivos que tenemos a menos de 10 años vista es que de media el 74% de nuestra producción sea renovable, con lo cual estamos en el buen camino, estamos haciendo las cosas bien, se está integrando energía renovable barata, asequible, limpia y de forma segura al sistema, con lo cual pues afrontamos el presente y el futuro con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo. José María, hay dos retos fundamentales para las renovables. Uno, a corto plazo, yo creo que es el de la tramitación de todos los parques centrales o proyectos que están en marcha. Ese a corto plazo. ¿Cómo se encuentra esa cuestión? Porque estamos viendo a veces comentarios de vosotros, de las diferentes asociaciones, de las compañías, acerca de que no está yendo tan rápido todo ese trámite como para llegar a cumplir los objetivos incluso a 2030. Efectivamente, sí que es verdad que tenemos un serio problema, por así decirlo, un cierto atasco burocrático o un atasco administrativo. Hemos pasado, claro, evidentemente de los últimos años, o digamos hace 2 o 3 años, que hemos hecho muy pocas cosas en renovables, por desgracia sufrimos una moratoria durante casi 5 años, hemos pasado a retomar una actividad, digamos, de manera decidida, fuerte y con mucha intensidad. Y vemos de alguna manera como sí que a nivel administrativo nos encontramos con serios problemas. Serios problemas desde grandes proyectos renovables hasta pequeños proyectos renovables, incluso en materia de autoconsumo. Es decir, tanto la administración central como regional como local, en muchos casos está suponiendo una barrera para acelerar la introducción de renovables. No obstante, oye, en principio vemos y notamos la buena predisposición por parte de esas administraciones, pero sí que es verdad que nos encontramos con algunos cuellos de botella que Dios quiera que no, pero pudiera ocurrir que pusieran en peligro o que nos hicieran retrasar los objetivos que tenemos en materia de renovables a medio y largo plazo. Y luego, José María, hay otro hándicap que es el del que se habla. No sé si es real o no. Ahora mismo, hace un momento, Luis Marquina nos decía que no es ningún problema y que esto va hacia adelante. Pero es el tema del almacenamiento. Hay voces, como sabes, que acusan a las renovables o que, bueno, dicen sobre las renovables que una implantación total no sería posible porque no hay almacenamiento, porque no llueve todo el día, no hace sol todo el día o no hay viento todos los días. Frente a esto, ¿qué es lo que decís vosotros? No digo ahora, porque evidentemente el almacenamiento desarrollado hasta ahora pues no tiene nada que ver con el que podamos tener en los próximos años. ¿Qué es lo que decís en este sentido, en este tipo de, digamos, conversaciones incluso a veces de tú a tú o de bar incluso? A ver, yo te diría, y coincido con Luis, en que, a ver, tecnológicamente hoy en día sería posible, digamos, tener un mix eléctrico 100% renovable. Desde el punto de vista de la tecnología, probablemente lo pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque la tecnología está disponible, las baterías de almacenamiento están disponibles e incluso, por ejemplo, dentro de las propias renovables hay soluciones al almacenamiento. Tenemos renovables gestionables como es, por ejemplo, las centrales hidráulicas reversibles, los grandes bombeos, grandes y pequeños. Tenemos potencial para desarrollar todavía ahí mucha tecnología y muchas soluciones. También tenemos otras renovables con capacidad de gestión.
las propias centrales de biomasa en las cuales pueden almacenar la materia prima y producir cuando fuera necesario. En todo caso, no es lo óptimo hoy en día apostar por un 100% renovables cuando todavía la tecnología en determinados aspectos todavía no es competitiva, sobre todo en costes, ¿no? Entonces, yo ahí lo que diría es que evidentemente las cosas van paso a paso y lo que hay que hacer es dar ya pasos decididos en cuanto a la entrada del almacenamiento y soluciones que apoyen a las renovables, en este caso, digamos, las no gestionables, como es el caso de la eólica o la energía solar fotovoltaica. Evidentemente, no siempre tenemos sol y no siempre tenemos viento, pero hoy en día somos capaces de almacenar esa electricidad. Lo que pasa es que, evidentemente, en términos económicos, a día de hoy todavía tiene que seguir recorriendo su curva de aprendizaje, pero vemos como cada día es más barato la facilidad de almacenar electricidad y, en este caso, de origen renovable. A ver, yo diría que, evidentemente, se están dando pasos, se ha publicado y se ha aprobado una estrategia nacional de almacenamiento, se está trabajando en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para integrar, digamos, esas centrales, por ejemplo, hidráulicas reversibles, y lo que hay que hacer es desde ya ir incorporando esas renovables con cierta capacidad de almacenamiento. Y creemos que las herramientas, la tecnología está disponible y tenemos que ir avanzando ya de forma decidida. Pues José María González Moya, presidente de APA Renovables, muchísimas gracias esta mañana por también acudir, aunque sea un poco rápidamente, pero por estar en este alto voltaje que hemos dedicado a las renovables y al papel que van a tener desde todos los puntos de vista en los próximos años. Gracias por participar de nuevo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un saludo. Bueno, ya han visto cómo se encuentra el panorama de las renovables. Aproximadamente la mitad de las veces que, cuando enciende el interruptor lo hagan, recuerden que esa energía procede de la solar, de la eólica o de otras muchas energías verdes que hay instaladas en este momento. Más o menos la mitad, es un poquito menos que otros años, pero sigue avanzando y, como ven, siguen los diferentes planes. Lo acabamos de saber esta misma mañana con ese plan estratégico de Endesa que aboga por abandonar en el horizonte de 2040 el carbón y el gas, sobre todo, el gas. Cómo va a desarrollarse las renovables y cómo va a modificarse todo el panorama y el mapa energético de España en los próximos años. Lo contaremos aquí, por supuesto, en la próxima semana y en las sucesivas. Un saludo a todos y hasta el próximo Alto Voltaje.